queremos convivir, queremos pasar un buen rato todos juntos. Pero de cualquier manera no podemos quedarnos sin compartir de este pan que es la palabra del Señor. Y vamos a Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Y dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Hasta ahí, solamente esa porción. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que hasta aquí has estado con tus hijos, con Pacto Vivo. Te damos gracias por esta porción y sabemos que lo que hoy se derramará en este lugar, y además de la convivencia, Señor, quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos ser hacedores de tu palabra y que podamos también convivir como una gran familia de la fe. Y te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que hoy quiero ser breve. Hoy quiero hablarle meramente de la obediencia. Ese sería nuestro tema de hoy: obediencia a Dios. Y mire, cuando buscamos a un personaje bíblico que hable de obediencia, inclusive pues la obediencia pudiera traducirse también en fe. Normalmente nos referimos a Abraham, o nos gusta mucho llegar a Abraham. Y sí, Abraham tuvo una gran prueba y Abraham es considerado el padre de la fe. Pero en esta ocasión yo quiero hablar un poquito no de Abraham, sino de Noé. O sea, Noé, Abraham, o sea, vamos a hablar de Noé. ¿Por qué de Noé? Porque Noé es una de esas figuras del Antiguo Testamento que vivió por fe, caminó por fe, vivió por fe, pero obedeció por fe. ¿Y por qué obedeció por fe? Porque el Señor le pidió algo extraordinario, algo que nunca se había visto en la faz de la tierra. Nunca antes había llovido. Nunca antes habían visto caer lluvia del cielo. Hasta la época de Noé, todas las plantas se alimentaban de un vapor, de una humedad que salía del suelo. Salía del suelo obviamente hacia la atmósfera, y de ahí se nutrían las plantas, se nutrían los animales, corrían los ríos, los riachuelos, le dicen, ¿no? Pero todo era porque emanaba de la tierra. No habían visto caer la lluvia. Y el Señor le pide algo que no era parte de ese mundo, que no era algo normal, y que aún así le obedeció. Un problema bien grande del pueblo de Cristo es que no somos obedientes a Dios. O vaya, hay mucha gente que no es obediente a Dios. Y Dios tiene verdaderamente un problema con su iglesia y con su gente, incluyendo a Israel, porque no hay obediencia. Es uno de esos grandes problemas que el Señor enfrenta con nosotros. Nos dio un gran regalo que es el libre albedrío, pero debido a eso nosotros tomamos nuestras decisiones y normalmente no obedecemos. Ahora, déjeme le digo algo: cuando obedecemos, después de haber chupado muela y después de haber renegado y haber obedecido media hora, una hora o no sé cuándo después, eso también es desobediencia. Es como cuando usted le pide al hijo sacar la basura y el hijo primero, déjeme me explico a qué me refiero con chupar muela, ¿verdad? Para que se oiga así, te dije, como que chupa muela, ¿verdad? Y luego reniega, y luego, ¡ay, voy! Y se avientan todavía 3 misiones más ahí en el PlayStation para obedecer. Y luego ya se levantan y bueno, sacan la basura. Eso también es desobediencia porque no lo hizo en el momento.
Ahora es diferente, ¿verdad? Si lo van a matar, está a punto de que lo van a matar en el juego. Ya voy. Dame 2 minutos, 3 minutos para ir. Bueno, ya depende del papá si le dice ok. Pero cuando no lo hacemos inmediatamente, es desobediencia. Cuando el Señor nos pide algo y nosotros nos tardamos, es desobediencia. O lo hacemos a medias, o lo hacemos al estilo Frank Sinatra, a mi manera, también es desobediencia. A Noé le pide construir un arca, un barcote, vamos a decirlo, un barco totote, porque era del tamaño de varias canchas de fútbol. Y le pide construirlo en tierra firme. Aproximadamente, dicen los historiadores, que pudo haber quedado, teólogos e historiadores dicen que pudo haber quedado como a unos, por lo menos unos 300 kilómetros alejado de lo que pudiera ser una costa. O sea, era un lugar impensable. Haga de cuenta que aquí en Chihuahua, es más, en Delicias, es más, en Parral, hacen un arca. Yo sé que es próximo puerto marítimo, pero no hay mar. No hay mar. Haga cuenta que le pide a Noé, hazme un arca. Ahí entre los límites de Parral y Valsequillo, ahí ponla. Ajá. Y luego grande. Pero la Escritura nos muestra que en cuanto Dios le pidió que lo hiciera, Noé se levantó y empezó a trabajar. Y no solamente empezó a trabajar, sino que tuvo mucha gente en su contra. O sea, él obedeció a Dios y empezó a cortar gofer, ¿verdad? Porque le dijo que lo hiciera de madera de gofer. Para los que no somos tan leídos, gofer es el ciprés. Estamos más familiarizados con el ciprés, ¿verdad? Como árbol. El gofer es ciprés. Entonces, desde que cortó el primer ciprés, ya obedeció al Señor. Y desde ahí estaba ya trabajando para el Señor. Y había gente que iba y lo buleaba. Y le decía, ¿qué vas a hacer qué? ¿Y para qué cortas eso? En las tardes, después de él trabajar, iba y predicaba ahí al pueblo. Una prédica cortita, porque les decía, Dios me dijo que va a llover. Esa era su prédica. Dios me dijo que va a llover. Y se burlaban de él, diciendo, no, hombre, ¿cómo va a llover si nunca ha llovido? Nunca. Hace poco lo utilizamos como ejemplo cuando nosotros le decimos a la gente, oye, es que ya viene Cristo. Y la gente nos dice, no, hombre, si desde mi abuelita me lo vienen diciendo. Así le pasó a Noé. Noé se tarda 120 años construyendo el arca. Cuando se lo platicamos a los niños, porque es un cuento muy pintoresco para los niños por los animalitos y todo, nos imaginamos, se nos figura que fue algo muy rápido, pero fueron 120 años. 120 años que el Señor le dio la oportunidad a la demás gente de obedecerlo, de unirse a Noé, ayudarle a construir y de esa manera poder salvarse. Pero en lugar de eso, escarnecían a Noé, le decían de cosas, le decían que estaba loco, que eso no iba a suceder, que para qué se esforzaba haciendo eso, que mejor se dedicara a otra cosa. Un chorro de cosas que le decían a Noé. Y Noé resistió. Y Noé resistió porque el Señor le había dicho, hey, le dijo así, porque así le dijo el Señor, hey Noé, para que volteara Noé. Déjate, digo algo, voy a destruir al mundo. Y lo voy a destruir con agua, por medio de lluvia, va a caer lluvia. Y Noé dijo, órale, así dijo él, órale. Inmediatamente obedeció y se puso a trabajar. Cuando Dios quiere hablar contigo, cuando Dios quiere decirte algo, te va a traer pensamientos que tú vas a decir, bueno, ¿y esto por qué se me está ocurriendo?
Si ni siquiera estaba pensando en tacos y ya me dio el aroma. Cuando el Señor se va a comunicar contigo, te va a traer pensamientos a tu vida que si verdaderamente los analizamos, muchos de ellos vamos a decir, ay, pues no sé de dónde se me ocurrió. Y ya ve que sí hay muchos hermanos y hermanas que dicen, no sé cómo, pastor, pero el Señor me dijo que dijera esto. Eso pasa. Y eso es muy real. Pero tenemos que ser obedientes al Señor. El Señor quiere darte esos pensamientos y te va a dar perspectivas nuevas, te va a dar orientación, porque Él quiere estar lo suficientemente cerca de ti. Ojo con esto, quiere estar lo suficientemente cerca de ti para que tú lo puedas escuchar. Es como cuando estamos en la casa, a veces estamos en la misma casa, ¿verdad? Y si es una casa de 2 pisos y alguien anda abajo, ¡hey! ¿Me traes agua? El de ahí abajo, ¿qué me dijo? Y no llega el agua, ¿verdad? Pero si estamos así cerquita, oye, ¿me puedes traer agua? Va a llegar el agua. Porque estamos lo suficientemente cerca para poder escuchar. Cuando nosotros estamos muy lejos de Dios, ¿cómo lo vamos a escuchar? Si estamos tan lejos. Necesitamos estar pegados a Él, cerca de Él, para poder escucharle, para poder hablarle también, para poder estar en una relación con Él. Así que Noé construyó un arca sin haber visto nada, sin saber si era real lo que él sentía, los pensamientos que él tenía, las palabras que él creyó escuchar, pero inmediatamente se puso en obediencia. Y hay un versículo que sintetiza todo esto, que está en Génesis 6:22. Y es el final ahí de la porción donde nos habla de Noé y dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Por eso quise agarrar a Noé como un ejemplo de obediencia. Hizo como Dios le mandó, conforme Dios le dijo. Porque el caminar con Dios incluye obediencia y no es una obediencia a medias, tiene que ser una obediencia completa. Si nosotros empezamos a caminar con el Señor, tenemos que hacer lo que Él nos dice, de la manera que Él nos dice. No tenemos por qué andar interpretando versículos. Y se lo digo de esta manera porque escucho a mucha gente que dice, no, es que eso era antes, ¿verdad? O sea, ya ahora en estos tiempos modernos, pues ya eso ya no es así. No, la palabra es la palabra. No porque muchos lo hagan, usted también se va a tirar del edificio. La palabra sigue siendo la palabra. Y si no caminamos con Él, o si Él nos pide algo y eso que nos pide se convierte en una molestia, tampoco es obediencia. Porque puede ser que se convierta en una molestia, y una molestia grande. ¿Cuánta gente cuando le decimos, oye, es que dice el Señor que te tienes que congregar? Es una molestia. ¿Por qué si hoy juegan los Jefes? ¿Por qué si hoy San Francisco va a coronarse campeón de división? ¿Sí me estoy explicando? ¿Se me va a pasar el Super Bowl? No, pues es que hay que cumplir con el Señor. Ahora no hay nadie vestido del Cruz Azul para echarle porras. De la América. Hijo. Con razón no quería yo como que voltear para allá. Me encandilaba, por eso predicaba así como que para este lado. Así que cuando el Señor nos pide algo tenemos que obedecer. Por ello y por esa razón tenemos que caminar pegados al Señor. Y yo sé que hay mucha gente aquí en el Pacto Vivo, y aquí lo hemos predicado N cantidad de veces, que tenemos que caminar por fe con el Señor. Y caminar por fe es hacerle caso, es obedecer. Porque hablar de fe no es únicamente hablar de, yo creo mucho en Dios,
Yo le tengo mucha fe, porque así hay mucha gente que lo dice. Pero cuando verdaderamente el Señor le dice, oye, ok, si crees en mí y tienes fe en mí, entonces deja ese pecado. Ahí es cuando la puerca torció el rabo, así decían en mi colonia. Porque empieza la gente ahora así a patinar, ¿verdad? No, ¿cómo lo voy a dejar? Y en lugar de dejarlo, ponemos a Dios en condición, ¿verdad? Ah, bueno, Señor, si tú me das $1,000,000 ahí en mi cuenta del banco, voy a ser bien fiel. Mentira. Te voy a ser bien fiel. Mentira. No es verdad. Le digo que aquí nos ha pasado que hay mucha gente que viene buscando trabajo, orando por trabajo. Consiguen trabajo y ¿qué cree? Pues tienen mucho trabajo, no pueden venir. Es más, no pueden ni orar en su casa, tanto trabajo. Entonces ahí tienen que volver a venir para orar por su estrés. Entonces tenemos que ser obedientes al Señor. Fíjese lo que nos dice 2 de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Esto nos habla de que él iba y pregonaba la rectitud de Dios, la justicia de Dios. Por eso le digo que Noé iba y predicaba en las noches. Con otras personas, con otras 7 personas que salvó, que es su familia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Yo creo y considero que nadie de los que estamos aquí queremos ser considerados impíos, puesto que estamos aquí, estamos recibiendo de Dios, estamos leyendo su palabra, escuchando de su palabra. Y queremos ser de ese pueblo consentido de Dios y queremos ser obedientes a Dios. Pero hay muchas veces o en muchísimas ocasiones que el obedecer a Dios va a ser algo muy loco. O que la gente va a decir, no hombre, es que estos están pero bien zafados. Porque sabemos que las cosas de Dios para los que no creen en Él son locura. Son locura. Y a veces usted se va a enfrentar a enemigos que pueden ser inclusive su propia familia. Y mire, yo sé de casos que la misma familia dice, pero ¿por qué cristiano? Te hubieras hecho budista o agnóstico o cualquier otra cosa, pero cristiano no. Es cierto, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos identificamos con el verdadero Dios, con Jesucristo, el Hijo de Dios, ahí empiezan los problemas. El día de ayer subimos por ahí voy a usarlo de publicidad, subimos por ahí un pequeño podcast, la pastora y su servidor. Y el tema que se nos ocurrió, que nos dijo el Señor, vamos a subirlo, vamos a platicar de esto, fue de algo que en inglés le llaman haters. La traducción sería algo así como los que odian, ¿verdad? Lo busqué en el diccionario y decía que es enemigo. No se me hace la mejor traducción, pero hater es alguien que odia. O sea, hate en inglés es odio. Y hablábamos de eso y se nos ocurrió hablar de eso porque usted sabe que ya próximamente vamos a abrir la universidad Pacto Vivo. Estamos por dar la primer plática o el primer curso, porque vamos a estar dando cursos uno cada mes hasta que sea el tiempo de abrir ya inscripciones para el primer semestre de la licenciatura en teología. Vamos muy seguramente a continuar con estos cursos mensuales, pero esto es ir abriendo así como que, es así como que pedir el quesito fundido antes de la carne asada, ¿verdad? Como para ir haciendo apetito. Y se nos ocurrió publicitarlo. La pastora le sabe a eso porque pues ella ha estudiado mercadotecnia. Entonces lo publicitamos. ¿Qué quiere decir? Que el Facebook agarra su algoritmo y dice toda la gente que busca de universidades o que busca de Dios y manda eso. Así es como le sale a usted todo eso que usted ve en Facebook. El algoritmo o Instagram o cualquier red que usted está, el algoritmo se va dando cuenta qué es lo que usted ve
o lo que a usted le gusta, o en lo que se atora más segundos, ojo con esto, viendo. Entonces el algoritmo dice, pues ve de carros, voy a mandarle de carros. Ve de zapatos, le voy a mandar zapatos. Ve de esto, le voy a mandar de... Eso es lo que hacen los algoritmos. Entonces cuando identifica que a alguien le gusta de universidad, de cursos, de Dios, o que ha hablado a Dios o mencionado a Dios, cosas, manda. Obviamente nosotros no sabemos a quién le llega. A mí me llegan muchísimas cosas. Pero cuando es algo que a mí no me agrada, simplemente lo paso. Si es demasiado desagradable, simplemente le digo anular, que no me vuelva a salir algo como eso, y se acabó. Así de sencillo. Pero hay mucha gente, déjeme se lo digo así, hay mucha gente en esta vida que nada más anda buscando ver el mundo arder, que nada más anda buscando pelea, que nomás anda buscando dónde vaciar su basura. Andan ahí con su bolsita de basura a ver dónde la ponen, ¿verdad? Y cuando ven oportunidades, pues la dejan donde quiera. Entonces nos empezaron a salir, usted no sabe, pero nos empezaron a salir una de mensajes de comentarios negativos. De veras, o sea, increíble. Ahora, varios de esos comentarios era gente que está en contra de Dios. Y usted, yo por mera curiosidad, porque así soy yo, por mera curiosidad entro y veo el perfil. Y entro y veo el perfil y me encontré con gente del LHITJWK, no sé cómo se diga eso. Me encontré con gente así satánica, así abiertamente. Me encontré con mucha gente así. Y eso usted dice, pues lo entiendo, ¿verdad? Esa gente no conoce la verdad y la verdad no los va a hacer libres, porque no conocen la verdad. Entonces dice uno, está bien. Nada más los eliminé para no contaminar el ambiente, porque hay que limpiar la casa, hay que barrer, hay que trapear. Los barro. Pero donde sí me llamó mucho la atención y me llama la atención es que había varias gente cristiana poniendo comentarios. Hubo inclusive una persona ahí que hasta nos mandó al infierno y no sé qué tanto hizo, ¿eh? Y que nos consuma el fuego y que nos parta un rayo y así, de veras, así se lo estoy diciendo. Nos dio de bibliazos, nos mugroció. Entonces pues yo lo leo y me da risa, ¿verdad? Porque digo, qué caray. Digo, así quisiera yo mugrosear a varios en el Facebook, pues no lo hago. Entonces, pues me da risa porque si se supone que somos hijos del Dios de amor, semejantes a Jesucristo, es como cuando como en el libro de los Hechos se encuentran Aquila y no me recuerdo el otro nombre, se encuentran a Apolos. Y Apolos está predicando acerca del bautismo y acerca de las verdades de Cristo, pero no lo está haciendo de la manera adecuada. Y ellos lo que hacen es jalar a Apolos. Cuando ya él termina, lo jalan y en un lugar aparte le dicen, mira, lo que tú estás tratando de explicar es así, de esta manera, porque nosotros lo recibimos directamente de nuestro Señor Jesucristo y es así. Y le muestran en amor y le corrigen en amor. ¿Me estoy explicando? Pero nunca le dieron de bibliazos ni. Sí me estoy explicando. A lo que me quiero referir es que si nosotros nos decimos cristianos, hijos de Dios, discípulos de Jesucristo, no podemos andar echando basura ni en el internet ni en ningún lado. Entonces si alguien les escribe a ustedes y hace eso, pues definitivamente no es cristiano. No tiene a Cristo en su vida, no tiene a Cristo en su corazón. Podemos estar equivocados de muchas cosas, pero no es la manera de vaciar la basura en un lugar. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué estoy haciendo todo este paréntesis? A Noé le pasó algo similar. Cuando Noé empieza a construir el arca y que les empieza a ir a predicar y les dice, es que va a llover.
la gente, empezaron los haters a decirle, no hombre, este cuate está bien mal. No hombre, tú no sabes nada de Dios. No hombre, mira, ahí te van estos versículos bíblicos para que veas que estás mal. Pero toda esa gente, lo que no sabe y lo que no hacen es obedecer a Dios. Porque el Señor dice que para que nosotros mostremos que somos discípulos de Él, tenemos que amarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que bendecirnos. Ahora, yo entiendo que hay gente que no se deja. En esos casos lo que hay que hacer es como cuando hay violencia en un matrimonio, bueno, pues contacto cero, ¿verdad? Pero es diferente a pelear, es diferente a entrar en conflicto. Entonces Noé vivió esta situación, vivió este problema. Así que tenemos que aprender a ser obedientes al Señor. Tenemos que ser obedientes en todo lo que nos dice su palabra y verdaderamente comprometernos con la palabra de Dios. Porque yo no entendería a alguien que se diga cristiano y que no haga la palabra de Dios, que sea desobediente a la palabra de Dios. Y hay muchísimas cosas en la palabra de Dios que nos van a corregir y que no nos van a gustar y que vamos a chupar muela y que nos vamos a tardar 5 minutos, media hora, 1 hora en ir a hacerlo. De verdad se los digo, a todos nos ha pasado. Pero finalmente tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes. A la mayoría de la gente nos gusta saber nuestro futuro, porque queremos caminar con seguridad, porque queremos que nos digan, tú síguele por ahí y verás que te vas a ganar la lotería. No, no es así. Y los que creemos en el Señor, y usted sabe que hemos estado hablando de profecías, que estamos en la serie de profecía, ahí va otro comercial. Hoy puse pausa a la serie de profecías, pues estoy hablando de obediencia, pero la próxima semana continúo con el tercer tema de profecías. No crea que ya hasta ahí llegamos. De hecho, el siguiente tema, vamos a hablar de Israel y la iglesia de Cristo, como parte de la serie de profecía. Así que no se lo pierda, va a estar bueno. Y nos gustaría conocer el futuro para poder caminar con certeza y para saber si me conviene o no obedecer a Dios. Es verdad, mucha gente quiere saber el futuro para saber si lo hace o no lo hace. Pero usted tiene que caminar por fe ahí, aún sin saber lo que venga. Porque realmente cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo debemos ya de tener una claridad de nuestro futuro. Porque nuestro futuro va a ser de bendición caminando en Cristo. Tenemos que creer en eso. Así que como Noé preparó el camino en obediencia, nosotros tenemos que caminar también en obediencia con Dios. Y si hay algo que nos está estorbando, que no nos permite, pues hay que empezarlo a quitar de nuestra vida para caminar verdaderamente en obediencia. Para cerrar, quiero platicarle algo. Hace más de 13 años se nos dio una palabra profética a su servidor y a la pastora. Y nos levantaron en ese momento, nos levantaron como pastores. En aquel entonces nosotros todavía no sabíamos ni de qué lado masticaba la iguana ni nada. Estábamos todavía muy nuevos en el Evangelio. Nos faltaba mucho por caminar, nos faltaba mucho por conocer, nos faltaba mucho para prepararnos. Pero fue la palabra que se nos dio. Y en esa iglesia donde nosotros nacimos era una iglesia que era tan grande que los domingos nos ministraba Marcos Barrientos, Marcos Witt, Miel San Marcos, domingo tras domingo. ¿Quién más nos ministraba? Danilo Montero, un tal Jesús Adrián, yo no lo quiero ni mencionar, pero también a veces nos ministraba. Era una congregación chiquita y mire quién nos ministraba. Nomás le picaban así y ahí estaba Marcos Witt. Luego le recorrían, ahí estaba Marcos Barriento.
Era una congregación bien chiquita, entonces nos ministrábamos con grabadora. No había para más, no había ni instrumentos, no había ni adoradores, no había nada. Entonces ahí crecimos, pero en una campaña que se hizo de sanidad y milagros vino un pastor, un hombre de Dios de la línea de Kathryn Kuhlman, o sea, era un hombre famoso, renombrado, y él nos levanta y nos da esa palabra profética de que pastorearíamos, seríamos pastores. En ese momento nos volteamos a ver la pastora y yo, así como la niña esa del meme, de que así nos volteamos a ver. Luego de ahí nos movió el Señor a otra iglesia un poquito más grande, y era una iglesia que estaba en crecimiento, y bueno, ahí trabajamos, ahí sí trabajamos de todo, créame, porque queríamos aprender. Entonces ahí trabajamos desde el ministerio de baños, el ministerio de jardinería, de trapeador, de células, matrimonios, niños. Nomás a jóvenes no le entramos mucho porque no nos dejaban, porque ahí estaban nuestros hijos. Pero en todos lados andábamos metidos. Y el Señor nos fue preparando. Llegó un momento en que sentimos que ya estábamos casi listos, pero seguíamos sin ver claro, ¿verdad? Pero nosotros seguíamos obedeciendo al Señor. Llega una persona, otro personaje, otra pastora, nos vuelve a dar otra palabra. Una palabra confirmando lo que ya se nos había dicho años atrás. Pero en esta ocasión esa palabra venía con una exhortación. Y esa palabra decía: si en 3 meses no se ponen a chambear, ustedes se van a hacer responsables de la sangre que se pierda por no ser obedientes. Entonces ahí es cuando ya le empieza a uno a temblar las rodillas. Entonces ahí fue cuando ya dijimos, bueno, como dice el clásico, el mensaje, las señales son muy claras. Y nos pusimos a trabajar. Nos pusimos a trabajar no sin plantear nuestros planes a quienes eran en aquel entonces nuestros pastores, que no nos tomaron mucho en cuenta, o sea, como que lo vieron de que, sí, como es lo clásico, ¿verdad? Sí. Entonces tuvimos que hacerlo más radical, más rápido. Y algo que yo le decía a la pastora, le digo, ¿y cómo vamos a empezar? No teníamos ni un micrófono, no teníamos ni una silla, no teníamos nada. Pero así nos aventamos, por fe y en obediencia. En esas fechas nuestra hija Pau se ganó una bocina en una rifa de su trabajo. Con esa empezamos. Y muy al principio me tenían que tolerar a mis aullidos porque todavía no era yo muy diestro para la cantada. Todavía no lo soy, pero en aquel entonces menos. Y así empezamos. Una guitarra, una bocina y con mucho entusiasmo. Fue una muy buena escuela porque duramos muy buen tiempo predicándole a las hermanas Bancas. Ellas no se levantaban por café, ellas no interrumpían la prédica, ellas son muy fieles, Y cada domingo venían, no había con que ahora yo no voy, que ahora hay fútbol. No, ellas venían, ellas estaban ahí, las hermanas Bancas. Entonces fue una muy buena escuela porque nos tardamos meses predicándole a las hermanas Bancas. Por no decirle casi un año, yo creo que anduvimos por esas. Luego se dio que ya nos empezaron a llegar ahí 2, 3 personas, 2, 3 familias. Déjeme le digo que cuando nosotros abrimos, no quisimos avisarle a nadie de los conocidos, y lo voy a decir así, precisamente porque nuestra idea era aportar al reino y no dividir el reino. Esa siempre fue nuestra idea. Porque si el Señor nos llama a algo como eso, es para aportar, no para dividir.
Y estamos muy acostumbrados y mucha gente está muy acostumbrada a dividir y no a aportar. Algo que el Señor nos hablaba desde muy al principio era empezar a vivir un evangelio orgánico, sin pesticidas, sin fertilizantes, o sea, el evangelio como es, sin religiosidades, sin muletas, sin nada de eso que luego nos caracteriza al pueblo de Cristo. Por eso si usted me ve a veces mis mensajes un tanto irreverentes, por eso, porque son muletillas que nosotros hemos creado. Usted nunca ve en la Biblia a los apóstoles diciéndole a Cristo, sí Señor, amén, amén, amén. ¿Verdad que no? Y muchas de esas muletillas que nosotros hemos creado no las vemos en las Escrituras, porque no las hemos creado nosotros. Tampoco ve usted a Jesús predicando de que síganme y van a prosperar y van a ser millonarios y les voy a dar un departamento ahí en la playa, ¿verdad que no? Por ahí vi un videíto, un reel de un pastor que decía, es que el Señor me habló y me dijo que hiciera una cochera porque me iba a dar un Rolls Royce o quién sabe qué le iba a dar. O sea, Jesús no dijo eso. Ahora, las Escrituras cuando le hablan a usted de bendición, nosotros nos imaginamos lo material. Y está bien, también en eso se va a bastar el Señor y nos va a dar lo necesario. Pero las bendiciones de las que nos habla la Escritura son espirituales. Y a medida de que usted crezca espiritualmente, créame que el Señor le va a suplir lo demás. Pero primero tenemos que crecer espiritualmente. Es como un niño, si un niño le pide un carro, usted no se lo va a dar. Va a ir a chocar. O algo le puede pasar. Tiene que madurar, tiene que crecer espiritualmente para que lo que le dé el Señor, usted lo sepa utilizar, manejar, repartir, compartir y que no se quede el agua estancada. Usted tiene que ser como una manguera, no como un tinaco rotoplas y que al rato se le apeste ahí el agua. Total que para no hacerle el cuento largo, corto, al revés, ¿verdad? Para hacerle corto el cuento largo, así transcurrieron estos 6 años con enseñanzas, con pruebas, muchas pruebas, pero siempre en obediencia al Señor hemos visto su mano poderosa. Siempre que hemos tenido que dar un paso de fe, porque así ha sido, nos hemos cambiado 3 veces de ubicación. Empezamos en un cine, porque le digo que no teníamos ni una silla y rentábamos la sala del cine nada más para el domingo. De hecho, un día yo le digo a la pastora, cuando cumplamos 10 años, hacemos un servicio en un cine, nomás para recordar el inicio. Ahí era muy padre porque teníamos toda la pantalla para la proyección. Ahí era bien padre, eso era lo padre. Nomás que sí teníamos que cargar con nuestras propias bocinas y eso, porque eso no lo podíamos interconectar ahí con nuestro equipo. Y empezamos ahí. De ahí el Señor nos manda un local. Créame que el primer local al que nos manda el Señor era más chiquito que el cuarto de los niños, o más o menos por ahí del tamaño del cuarto de los niños. Así empezamos. De ahí nos mandó a un edificio que estaba allá enfrente de la casa de la hermana Claudia. Y ahí duramos casi 2 años. Y cada vez que hemos dado ese paso, hemos visto la mano de Dios. Porque cada vez que nos hemos cambiado, llega gente nueva. Ciertamente mucha gente se ha ido. En ese lapso del edificio aquel que nos venimos para acá, tuvimos también un y lo voy a platicar para que tuvimos una situación de rebeldía de un grupo de personas que se ocupó de hacer mucha publicidad negativa, vamos a decirlo así, mucho chisme. Gracias a Dios el Señor movió el sedazo y ya no están. Pero desde que sucedió eso, créame que hemos visto una congregación muy sana, una congregación muy bonita, una congregación que ahora sí hemos estado madurando y que vamos creciendo todos poco a poco. Y la gente que ha venido a unirse, ya estando nosotros aquí, es gente que ha venido a colaborar,
es gente que ha venido a sumar, es gente que ha venido a bendecir. Hemos visto eso también en el Señor. Si consideráramos a toda esa gente que pasó por aquí y que se ha ido, yo creo que ahorita seríamos una congregación de 300 o más. Pero también acuérdese que el Señor hace más con pocos. Aún necesitamos un poco más de gente, aún necesitamos que sigamos invitando gente, pero ya estamos en ese tiempo donde somos lo suficientemente maduros y sanos para que quien venga, quien entre por esa puerta, la podamos ministrar y la podamos ayudar de tal manera que se una también a esta familia. Acuérdense que somos familia y como familia tenemos que seguir viviendo, conviviendo, ayudándonos. Fíjese, le voy a platicar algo. Cuando empezábamos en los otros 2 locales, siempre me tocaba a mí abrir la cortina. Había cortinas esas de... Y yo le oraba al Señor, Señor, mándame a alguien que me ayude a abrir la iglesia. Yo creo que eso no lo vi hasta que ya llegamos aquí a este edificio. Ya ahorita, en la actualidad, gracias a Dios, ya varios hermanos nos ayudan a abrir la iglesia. Pero, y aquí no hay cortina. Pero cuando está... 2 o 3 veces me quedé así. Ese no fui yo, Se cayó la cortina. Entonces, el Señor ha sido bueno. Y estos 6 años han sido de bendición. Pero también, y no me estoy comparando ni con Abraham ni con Noé, pero quise platicárselos de esta manera, porque el caminar con el Señor nos habla de obediencia. Y nosotros de alguna manera empezamos así, en obediencia, sin ver qué iba a suceder, sin ver de qué se iba a tratar, sin saber cuánto tiempo íbamos a poder resistir. Y gracias a Dios aquí seguimos y seguimos firmes. Y seguimos con el mismo o más ánimo que cuando empezamos. Y todo gracias a ustedes. Porque ustedes son quienes nos ayudan, ustedes son quienes nos alientan. Ustedes son nuestro motivo de levantarnos el domingo, créame. O sea, si no fuera por ustedes no estaríamos aquí. O sea que esta celebración no es de nosotros, no es solamente Pacto Vivo como una iglesia, como un nombre. Es de ustedes. Es una celebración de familia, porque eso es lo que somos, familia. Así que voy a cerrar el mensaje. Vamos a hacerlo de la manera habitual, vamos a cantar una alabanza, pero no quiero que se vaya, vamos a convivir. Y terminando la alabanza, los varones, los jóvenes que nos quieran ayudar, hay que sacar unas cuantas mesas, las que sean necesarias, y para pasar un buen rato y convivir todos en familia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar en lo que suben los chicos de la alabanza. Así que tenemos que caminar en obediencia y yo sé que el Señor recompensa porque hemos visto su mano. El Señor siempre que le somos obedientes y fieles, Él entrega a manos llenas, Él no se queda con nada. Pero tenemos que ser obedientes y no andar chupando muela, acuérdese. Nada de que, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la oración, tengo que levantarme a las 6 de la mañana a ir a orar. Por cierto, déjeme le doy un comercial. Anímese a venir los sábados a las 6 a orar, por favor. De verdad, es mucha la bendición que hay, pero tiene que hacerlo. Tenemos que esforzarnos un poquito. Miren, nos levantamos a las 4 o 5 para ir a la maquila. Pues qué mejor que venir también el sábado y orar para el Señor y con el Señor. ¿Okay? Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que en este caminar, en estos 6 años tú has estado con nosotros. Porque sabemos que cada uno de tus hijos recibe hoy bendición. Porque cada uno de tus hijos sabe que aquí en esta casa hay pan. Así como se dieron cuenta Ruth y Noemí que había pan y que tú las enviaste a donde había pan.
Así queremos pedirte por toda esa gente, por todos esos hijos tuyos que aún no encuentran un lugar donde establecerse, o que van a un lugar pero no te han encontrado de verdad, que no han encontrado una familia, que no saben lo que es ser pastoreados. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que ya los tienes escogidos, pero te damos aún más gracias por los hijos que ya tienes aquí plantados. A ellos los bendecimos en tu nombre. Queremos pedirte que no los dejes, en ningún momento te apartes de ellos, que resplandezcas sobre sus vidas, que puedan ver tu mano poderosa actuando, que puedan ver que tu Espíritu Santo y lo profético está activado en esta casa, porque de eso se trata, de ser obedientes, de caminar por fe y tú haces el resto. No se trata únicamente de hablarlo, sino de vivirlo. Y ya te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta celebración. Y te damos gracias también, Señor, por este ayuno de 21 días. Porque sabemos que te has revelado a cada uno de tus hijos que han seguido este ayuno durante este inicio de año. Así como nosotros hace 6 años hicimos ese ayuno de 21 días y pudimos ver tu mano poderosa. Y es por eso que lo seguimos haciendo. Y lo seguimos solicitando año con año, porque sabemos que este año será aún mayor, porque cada año tú nos sorprendes, cada año tú nos das más, y te lo agradecemos, Señor, porque de esa manera podemos ser bendición para más gente. Te damos ya gracias por este ayuno, te lo entregamos, te damos gracias en todo y por todo, y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.